Cuando se hace esta pregunta de cuál es el balance, de cuál es la evaluación, creo que es importante preguntarse para quiénes, porque eso además nos permite ver cuál es el sentido profundo de la política, qué intereses se sirve. Si usted hace esa pregunta al sector financiero bancario, que precisamente el día de ayer reportaba cuáles son sus índices de ganancia, va a decir que es un año excelente, que es un año que está en plena recuperación. Los bancos, mientras a todo el Ecuador le ha ido mal, los bancos han ganado cerca de 300 millones. ¿Sí? Solo el banco del presidente de la República ha ganado cerca de 40 millones de dólares. Y sumado el sistema bancario ha ganado como 300 millones de dólares. Entonces, ¿se puede decir que a la banca le ha ido mal? Seguramente no, esa es la respuesta clara, categórica. Pero eso no se compadece con lo que pasa con los otros sectores productivos. Esto no se compadece con lo que viven los ecuatorianos. O lo mismo, si nosotros nos preguntamos desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? El gobierno se ufana de que tiene 9.000 millones de reserva, ¿sí? Pero esos 9.000 millones en cambio son a costa de todos los sacrificios que la población y el pueblo ecuatoriano está pasando aquí en el país. O si uno mira desde el aspecto internacional, ¿no? El presidente Biden le felicita precisamente por ser un ejemplo regional en los tres aspectos que en el Ecuador son seguramente los más deficientes. El tema de progreso económico, dice desarrollo económico, ¿sí? El tema de migración y el tema de seguridad. Es increíble. Cuando en el Ecuador, en estos días que se hacen balances, que salen números, precisamente son las cifras que más nos preocupan. Si a los ecuatorianos alguna preocupación se tiene en general como país, es el tema de la inseguridad. Y creo que aquí hay que distinguir la preocupación que tenemos y esta incertidumbre, porque es eso. Ahora cuando uno sale a la calle se pone temeroso, cuando uno parquea el carro, cuando uno se para en un semáforo, hay temor. ¿Sí? Esta es la preocupación mayor de los ecuatorianos. Pero si al mismo tiempo se une esa preocupación en general con la preocupación personal y familiar, vamos a ver que ahí en cambio tienen mayor relevancia la falta de empleo, la falta de actividades y oportunidades económicas. Entonces, estos temas, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la falta de desarrollo económico, la falta de reactivación económica, la falta de empleo, la inseguridad, ¿sí? El tema migratorio, que nuevamente vuelve a ser central en el país. Uno dice, ¿qué es lo que permite nuevamente la economía flote con todo lo que se vive? ¿Sí? Que nuevamente, por segundo año consecutivo, las remesas de los migrantes van a ser el componente fundamental. 4.500 millones de remesas de migrantes. ¿Cuánto es el saldo migratorio que hay de enero hasta octubre de este año? 106.000 personas. ¿Sí? Si uno ve cuántos son, y tenía yo por aquí algunos datos de cuáles son, por ejemplo, el número de ecuatorianos que cruzan esto que todos llaman la selva del Darién, ¿no? Más de 8.000 ecuatorianos. Son números increíbles. Entonces nuevamente hay todo un proceso migratorio y nuevamente las remesas de los migrantes sostienen gran parte de la posibilidad de compra de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y eso al mismo tiempo no se compadece con lo que hacen las grandes élites, las grandes fortunas que sacan sus dineros de la economía del país. Entonces yo cierro esta primera reflexión diciendo ¿para quién ha sido un mal año? Para pequeñas élites económicas financieras ha sido un buen año, mientras para el resto del país efectivamente ha sido un mal año. Un mal año. Para la mayoría de los ecuatorianos, para los que no están en este grupo selecto de personas que han acumulado riqueza durante el 2022. Por supuesto, mire, ¿qué pasa con el empleo? El empleo formal ha disminuido del 28% de la PEA en el 2019 al 24%. El desempleo, yo no sé de dónde saca efectivamente cómo miden las cifras del gobierno, es increíble. Ellos dicen que el desempleo abierto ahora está solo en el 3%. Esto no se siente, no se comparece con lo que dicen otras investigaciones que hablan del 60%, del 6%, pero el empleo inadecuado está en torno al 65%. Esta es la realidad que se vive en los hogares ecuatorianos.
Entonces, realmente hay un mal año para el gobierno, y no es solo, esto no es como cuando uno pierde un grado, es para esa persona la afectada y seguramente sus padres, su familia, no, aquí los afectados son el país. Es un mal año en el tema económico, es un mal año en la posibilidad de reactivación económica, es un mal año en la generación de empleo. Todavía, si uno compara los datos de afiliación al IES, son más de 200,000 afiliados que no se han recuperado de lo que había en el año 2019. No se diga si comparamos con el 2017, es un mal año en términos de seguridad. Fíjese, mire cómo es de desastrosa la administración que tenemos, que antes de ayer el responsable, el ministro, porque es secretario, es el ministro de Seguridad, que el señor Diego Ordóñez dice que hay logros importantes en lo que se refiere a la reducción de muertes violentas, ¿no? Y al día siguiente, el ministro Zapata le dice que vamos a terminar alrededor de 4.500 muertes violentas, y con la cifra más alta que hemos tenido en toda la historia nacional, Se pensaba al inicio del año que se iba a tener más o menos 17, 18 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, que es comparable a lo que existía a inicios del siglo, a los inicios de los 2000, 2004, 2005 había esas cifras. No, superaron todas los récords, y ahora se va a terminar con 25 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? ¿Qué ejemplo regional puede ser? Pero resulta que, de acuerdo a la visión del gobierno, ese incremento en cuanto a muertes violentas es una respuesta a la lucha contra el crimen organizado, porque la mayoría de las personas que forman parte de esta estadística son narcotraficantes, ¿no? Eso es lo que el gobierno nos ha dicho. Estamos viviendo en un país distinto, Virgilio. Ayer el Ministerio de Economía presentaba cifras también que a decir de esas, estamos en un país maravilloso, en un país donde no hay problema, donde no hay pobreza, donde no hay desempleo. ¿Qué país es el que nos está dejando este 2022 el gobierno? Bueno, este es el país que nos está dejando, el que sí se siente en las calles, el que sí se siente en las ciudades, diferente, distinto al que está en los escritorios de los ministros de Economía o del presidente de la República. Es este país de la desesperación, este país de la angustia, este país del miedo, este país de la incertidumbre, este país en el que nuevamente volvemos a momentos en que los jóvenes lo único que quieren es irse. Los jóvenes sienten que aquí no hay futuro, y entonces piensan que más o menos deben terminar sus estudios pensando que el irse puede solucionar por lo menos las expectativas de vida que tienen cada uno de estos jóvenes. Esto es, cuando habíamos hace 5 años pensado, yo digo, más allá de las obras, más allá de lo que se había hecho, había algo importante, y es que había esta posibilidad de futuro, esta idea de que es posible el futuro, cuando la gente iba a buenas escuelas, a buenos hospitales, a buenos servicios públicos, cuando transitaba por buenas carreteras. No solo que se había mejorado sus condiciones de vida, sino sobre todo eso, se había devuelto esta idea de futuro, se había devuelto esta idea de que es posible en el país tener futuro. Eso es lo que fundamentalmente el gobierno ha aniquilado en estos 19 meses de gobierno. Esta idea de futuro, esta idea de que hay esperanza, esta expectativa, ¿no? Por eso las encuestas no nos mienten. Las encuestas, cuando les preguntan a los ecuatorianos, ¿cómo creen que vamos a estar en el próximo año? ¿Sí? Solo 3 de cada 10 tiene alguna expectativa positiva. 7 de cada 10 creen que vamos a estar peor. Y si uno mira y cruza este número fácilmente asciende a 8 o 9 de cada 10 ecuatorianos que creen que vamos a estar peor. ¿Por qué? Porque obviamente hay un gobierno que no tiene interés de servir a las grandes mayorías. No es que es un gobierno que no tiene norte, que no tiene horizonte. Claro que lo tiene. Sí, eso lo refleja en la ganancia de los bancos, eso refleja en el interés desesperado por trasladar negocios públicos a manos privadas. Eso se refleja en el interés de cómo se maneja la política internacional. Entonces, claro, yo no coincido cuando dicen, no, es un gobierno que no tiene norte, es un gobierno que no tiene horizonte. No, por supuesto, pero ese horizonte es el de las élites, ese horizonte es de un pequeño sector vinculado al sector financiero bancario, mientras la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas vemos con preocupación y con incertidumbre lo que puede pasar en el futuro.
Es un gobierno, doctor Hernández, que ha cumplido o no ha cumplido con su palabra, porque de acuerdo a la propaganda gubernamental, el presidente de la República ha construido puentes, ha inaugurado hospitales, ha hecho un sinnúmero de obras, ha hecho la inversión más grande de la historia en materia social, nos han dicho reiteradas ocasiones sus ministros, pero lamentablemente esas obras no están a la vista, o no sé, tal vez no conocemos los puntos en los que están, pero ¿ha cumplido o no ha cumplido con su palabra? Porque al menos con el sector indígena evidentemente no ha cumplido con sus aliados políticos tampoco. Desde ese punto, ¿cuál es la evaluación? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Se ha construido o no se ha construido? Aquí, en Quito, ni siquiera la oferta demagógica de hacer girar la Virgen del Panecillo, ni siquiera esa, que fue una oferta de campaña, se ha cumplido. Y así, si uno va haciendo una evaluación de cada una de las promesas, uno va a ver que todos son meras expectativas, son ilusiones, son de alguna manera promesas que se hicieron en un momento que no tuvieron la posibilidad de materializarse. ¿Sí? Ahí está el crédito, ¿no? Nos anuncian, de vez en cuando sale algún funcionario del banco entregando estos cheques gigantes, ¿no? Los créditos al 1% a 30 años plazo, ¿no? Pero cuando esto se dice, a ver, ¿cuánto es lo que efectivamente se ha entregado? Ya no hay posibilidad de tener cifras que puedan permitir evidenciar que hay una reactivación del sector agrícola o del sector rural, no. Entonces son promesas incumplidas respecto de los precios de sustentación de algunos productos campesinos, promesas incumplidas respecto a la producción petrolera, promesas incumplidas respecto a lo que tiene que ser la reactivación económica, la generación del empleo, todas son promesas incumplidas. Promesas incumplidas. El gobierno tenía una lógica cuando era candidato y era otra lógica cuando ejerce el gobierno. Es un espejismo. De alguna manera este es un gobierno que lo que hace es presentarnos espejismos, ¿no? Ahora la consulta popular, eso es un nuevo espejismo, con la cual yo digo el gobierno lo que hace es realmente fuga el gobierno. ¿Sí? El problema de seguridad se va a resolver con la consulta popular. ¿Cuál es la posibilidad de que se materialice lo que están diciendo respecto a los temas de seguridad con la consulta popular? Absolutamente ninguno. Tan improvisado es que cuando uno revisa, y yo le digo que lo he hecho con absoluto cuidado, cuando uno revisa, digamos las preguntas centrales sobre lo que tiene que ver con seguridad, ¿sí? La extradición, y la gente, que además alguna gente puede creer que el tema de la extradición es que ahora cualquier delincuente que es sorprendido aquí al Ecuador se le manda afuera, lo cual evidencia también la absoluta desconfianza que existe en la justicia y en la fiscalía. Local. Claro, solo el 18% de ecuatorianos creen en la justicia, el 28% bueno, es que han dado pretexto para que la gente tenga esa percepción. No, indudablemente, también, ¿no? Indudablemente. Y más como está siendo manejada ahora la justicia, a capricho de lo que desea el gobierno. Pero mire, aún esa pregunta, la gente dice, si propone la extradición es porque tiene absolutamente listo todo. No. Y ojo que se está afirmando que quien se opone, en cambio, a esta pregunta de la consulta es porque tiene intereses o tiene nexos con el narcotráfico. Lo cual además demuestra este carácter autoritario, este carácter profascista del gobierno de condenar las ideas opuestas, ¿no? Pero solo hay que leer las disposiciones transitorias. La Asamblea Nacional tendrá un plazo improrrogable de 365 días, un año, para hacer la ley. Es decir, el Ejecutivo que está proponiendo esto no tiene ninguna propuesta de cómo tiene que ser la modificación de la ley de extradición. O sea, no es que con la consulta que en esta pregunta, si ganase el sí o si ganara el sí, no es que al día siguiente, al mes siguiente ya se va a poder extraditar, tiene que armarse una ley, tiene que aprobarse una ley para que esto sea viable. Exactamente. La Asamblea Nacional tendrá un plazo improrrogable de 365 días contados desde la publicación de los resultados del referéndum en el registro oficial para aprobar la ley reformatoria, la ley de extradición. Eso dice, es decir, no hay nada preparado. Mire usted, ¿cuál es lo central de la consulta, de este espejismo? La pregunta 5 y 6, la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es lo que pretendía el gobierno? El gobierno pretendía que mientras se provoca el proceso de transición, él pueda ser el que nombre directamente a las autoridades de control. Por lo menos en eso la Corte Constitucional, que fue absolutamente complaciente con el gobierno, pero por lo menos en eso, le dijo no, eso sería concentración de poderes. Entonces, ¿qué es lo que dice la transitoria segunda? Todas las autoridades cuya designación le competen actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que no han sido legalmente reemplazadas, debiendo serlo, se entenderán prorrogadas
en sus funciones hasta que sean reemplazadas, previo cumplimiento de la disposición transitoria primera. ¿Sabe qué dice la disposición transitoria primera? El presidente de la República tendrá un plazo de 180 días para remitir los proyectos de ley que regulen los cambios. Estos cambios para que ya las autoridades no sean designadas por el Consejo de Participación Ciudadana. No, pero además no es por la Asamblea, es por una comisión técnica de selección, que se hace en la Asamblea es otra cosa. Sí, pero 180 días, es decir, el gobierno no tiene esto, el que le consulta a los ecuatorianos no es que tiene listo, se va a demorar 6 meses en mandar las leyes. Luego pero la igual, Asamblea... eso facilita que las actuales autoridades de control se queden prorrogadas en pero funciones. Es que Licenia, además, la Asamblea Nacional tendrá un plazo de 365 días para aprobar esas leyes. Además, la Asamblea Nacional por única vez podrá prorrogarse hasta por 90 días en esta posibilidad. Casi 2 años del proceso de transición. ¿Qué es lo que está buscando? Es clarísimo. El presidente Guillermo Lasso quiere a que existan autoridades complacientes, autoridades de control que no controlen, que le cubran las espaldas mientras dura su periodo y posiblemente también para esta probabilidad que él ha hablado de la posibilidad de reelección. Eso es lo que está buscando, más poder. Más poder, y por esta ambición de tener más poder, el control institucional de todo, nos convocan a consulta popular. Y la sexta pregunta, que tiene que ver con lo del Consejo igual, ya es realmente como para que los ecuatorianos reflexionemos, porque hace 4 años nos dijeron que la respuesta, que la solución a todo, absolutamente a todo, era que elijamos a los consejeros del Consejo de Participación. Tanto que en estas elecciones vamos a elegir consejeros, pues, y cuando vamos a elegir les están dejando sin funciones. Les están dejando sin funciones a los consejeros. ¿Y qué dice ahora la pregunta sexta? Que ya no sean electos. Que ya no sean electos por el voto popular, sino a través de una comisión técnica de selección. Esto es la incoherencia. Hace 4 años nos dijeron, con la consulta, con DESCO y revisar al país se cambia todo. Ahora un nuevo espejismo. Entonces este es el gobierno de los espejismos, que vende espejismos, vende espejismos. Voy a decir algo, un escenario no probable, creo yo, porque me parece que los ecuatorianos van a ver la consulta como una posibilidad democrática de decirle no al gobierno de Guillermo Lasso, esperando rectificaciones, esperando que efectivamente pueda haber cosas concretas en torno a lo que tiene que ver con seguridad, en lo que tiene que ver con reactivación económica, que además está profundamente vinculado. Pero, digamos, ¿qué pasaría? Digamos que se aprueba la pregunta 1 y 2, que tiene que ver supuestamente con seguridad. ¿Qué va a pasar en 3, 4, 5, 6 meses? ¿Sí? Si es que estas preguntas ganarían. Nada, absolutamente nada. Que la situación va a seguir como está hoy. ¿Por qué? Porque básicamente los temas de seguridad, en primer lugar, están relacionados con la falta de oportunidades económicas sociales, con la posibilidad de ofrecer futuro para los ecuatorianos, pero luego también con una política integral de seguridad, con una política que sea capaz de mirar la prevención, lo que es inteligencia, lo que es investigación, lo que es presupuesto, con la necesidad de la reforma policial. Mire usted este dato que a todos nos debe asustar. De 2018 al primer semestre del 2022, 1.898 policías han sido detenidos por participar en actividades delictivas. Entonces la reforma policial es urgente, pero esa reforma policial debe pasar por un saneamiento de lo que es la institución policial y en general de la fuerza pública. Pero para esto se requiere voluntad, se requiere comprensión, se requiere que alguien conozca, como la persona como el señor Ordóñez. ¿Qué posibilidad va a haber de que podamos enfrentar realmente los problemas de inseguridad de los ecuatorianos? Además, Nada. con una institución como la Policía Nacional que no reconoce sus propias limitaciones y no reconoce sus debilidades, con autoridades como el ministro del Interior y al que le tengo toda la consideración del caso, pero que salga en época de inocentadas a decir que no hay narcogenerales cuando el embajador de los Estados Unidos ha dicho que hay narcogenerales, que salga el otro a decir que el patrimonio millonario de la cúpula policial, de acuerdo a un informe de Contraloría, está debidamente justificado, cuando si uno hace un ejercicio matemático, ningún policía que iba solo de su sueldo podría tener esas cifras. Es no aceptar que tienen ese tipo de debilidades. Es solo ver el patrimonio de algunos altos oficiales, haciendas, vehículos, propiedades, ¿sí? Con sueldos que si uno mira, no se compadecen con lo que tienen.
Pero son cosas efectivamente lo que estamos viviendo, y parte precisamente de esta crisis es la desinstitucionalización del país. Si las mafias, si el crimen organizado se asienta en el Ecuador, es también por esto, es porque hay un país desinstitucionalizado. Entonces las mafias siguen la misma lógica del capital, se asientan en sitios en los que creen que es posible hacer grandes negocios. Y si aquí hay un país sin autoridad, hay un país sin conocimiento, sin claridad de cuáles son las prioridades que debe tener, y al mismo tiempo con una institución desmoralizada y penetrada por el crimen organizado, indudablemente que se convierte en un terreno propicio. Y además, con las condiciones económico-sociales que se generan, también está ahí la posibilidad de una amplia base social para ser reclutada por estas bandas criminales. Eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Entonces, creo yo que estos son espejismos. Este es el gobierno de los espejismos, que nos vende espejismos, ¿sí? Y luego, poco a poco, los ecuatorianos se van dando cuenta, nos desencantamos de esos espejismos. Y eso, paulatinamente, va minando la propia credibilidad en la propia democracia. Esto es lo más complicado. Eso es lo más difícil. Esto es lo más difícil, porque si uno compara, ¿no es cierto?, cuál era el número de gente, qué porcentaje de gente creía en la democracia en el 2017, 67%. ¿Qué daba cuenta de esto? Que los ecuatorianos asumían que teníamos problemas, que había problemas, pero que en democracia podíamos ir enfrentando y superando esos problemas. ¿Qué nos dicen ahora los datos del Latinbarómetro, por ejemplo? Que solo el 30% de ecuatorianos creen en la democracia. Los otros, el resto de ecuatorianos espera soluciones, y no importa de dónde vengan esas soluciones, ¿sí? Y obviamente esto tiene relación con lo que pasa con las instituciones. Un ejecutivo en el que, según las encuestas, pero solo creen entre el 7 y el 15% de ecuatorianos. El 85% de ecuatorianos por lo menos no cree. El 80% de ecuatorianos no apoya la gestión del presidente Guillermo Lasso. Esa es la realidad. De igual forma, la Asamblea, que además gran parte de este periodo, la Asamblea también estuvo subordinada al Ejecutivo, ¿sí? Lo que está pasando ahora con la función judicial es realmente triste. Toda esta serie de actos de la función judicial, de un juez de la Concordia, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el fondo de la acción del juez de la Concordia, que incluso amenaza con destituir a la Asamblea? ¿Sí? Todo el fondo de eso es la Superintendencia de Bancos. Es sostener al Consejo de Participación Ciudadana, que fue objeto de un juicio político, fue censurada por la Asamblea Nacional. Desconocen eso para que ese Consejo de Participación Ciudadana, que ya fue destituido, ¿sí? se reúna, y en la primera reunión nombre superintendente de bancos. ¿Sí? Tanto interés por el superintendente de bancos cuando hay un presidente banquero, y que el banco de este presidente ha ganado en este año 40 millones. Esta es la realidad de lo que de alguna manera está viviendo este país, ¿no? Le digo por eso, creo yo, para no pensar que hay un panorama que no se puede hacer nada. No, yo digo, tenemos oportunidad. Es justo eso le iba a preguntar, Virgilio, sabemos que tiene otro compromiso, pero rápidamente le pido, ¿qué esperar del 2023? ¿Qué mensaje usted nos podría dejar para el 2023 con todo este escenario y con todos estos antecedentes que se han citado en esta conversación? Yo creo que la ciudadanía tiene la posibilidad democrática de poder decirle con firmeza al gobierno no. Tiene la posibilidad, por ejemplo, de decirle: no creo en sus espejismos, no creo en su palabra, no creo en sus políticas económicas, no creo en su política social que sacrifique ecuatorianos, no creo en lo que usted nos dice. Y por eso en la consulta popular le decimos no, esperando que con ello pueda haber rectificaciones. Y de igual forma, los ecuatorianos tenemos la posibilidad de elegir de manera adecuada alcaldes, prefectos, aquellos que sintonicen mejor con las expectativas, con las esperanzas, con aquellos que puedan efectivamente tener conocimiento para poder enfrentar los problemas de nuestras ciudades, nuestras provincias, y irlas transformando. Esta es una oportunidad que tenemos ahora en febrero. Creo yo que eso puede permitir que efectivamente, si es que hay un no claro, firme por parte de la ciudadanía, vengan rectificaciones, que el gobierno se dé cuenta que no puede seguir gobernando para un pequeño sector, para un pequeño grupo, mientras sacrifica al resto del pueblo ecuatoriano. Por ello, creo yo que el 2023 tiene que ser un año de mucha reflexión. Tenemos apenas en febrero elecciones, de mucha reflexión, de tomar decisiones de manera adecuada, y luego también un año de mucha unidad.
de mucha unidad de las fuerzas democráticas, de las fuerzas progresistas, para defender precisamente de un gobierno que no tiene compasión con el pueblo ecuatoriano, de un gobierno que cada día va demostrando más su talante autoritario y sobre todo que está empeñado en servir a pequeñas élites mientras desconoce y sacrifica al resto de ecuatorianos. ¿A quién va a quemar, Virgilio? Indudablemente hay el candidato que gana para quemar es al presidente Guillermo Lasso. Vamos a quemar al presidente Guillermo Lasso, esperando que eso sirva, le digo, para la reflexión profunda de los ecuatorianos y que el próximo año podamos tener avances importantes en recuperar el país, en recuperar la democracia, en recuperar las instituciones. Creo que eso es lo fundamental en este año y volver a reiterar esa esperanza, esa esperanza. La situación está mal también en parte por las decisiones que hemos tomado los ciudadanos, pero hay esperanza, hay posibilidades de futuro y en función de eso tenemos que actuar los ecuatorianos y ecuatorianas.